Todos crecimos escuchando las historias sobre aquel desierto en el estado de Nevada. Lo hemos visto en la televisión, lo hemos leído en numerosos libros, así como en revistas sobre supuestas conspiraciones entre científicos y gobernadores estadounidenses. Pero principalmente lo hemos visto aquí, en la web. Han sido muchas las teorías que se han elaborado sobre el tema, y ya lo hemos escuchado tantas veces que realmente ya no sabemos bien qué es lo que se supone que ha sucedido en realidad. El Área 51 es una extensión territorial en Nevada, Estados Unidos, propiedad del gobierno norteamericano. Es muy popular por el hecho de que ahí, durante años, se vienen desarrollando experimentos de prueba con tecnologías secretas y nuevas aeronaves militares, por lo cual se ha convertido en el escenario perfecto para la controversia y las teorías conspirativas. Muchas personas creen y afirman que la base militar es solo la punta de un gran iceberg de mentiras, y que en realidad se trata de inmensas instalaciones bajo las áridas arenas del desierto, en las cuales se desarrollan actividades secretas, pruebas con armas nucleares y experimentos que, de ver la luz, afectarían la credibilidad de los Estados Unidos y a toda la comunidad científica. La realidad es que el gobierno de Estados Unidos de América jamás admitió semejante idea sobre el Área 51, aunque del mismo modo tampoco lo negó. Por otro lado, el lugar posee unas medidas de seguridad de características únicas que llaman la atención de millones de personas en el mundo entero, ya que es fuertemente custodiado por un amplio número de hombres, con un completo armamento de guerra, así como helicópteros de última generación y artillería autopropulsada. El incidente de Roswell ocurrió la noche del 2 de julio de 1947, en las cercanías de la ciudad de Roswell, en Nuevo México. Según varios testigos, han afirmado durante años que esa noche se pudo observar un enorme objeto plateado en forma de disco, volando en los cielos con dirección al noroeste, a una velocidad nunca antes vista. Al día siguiente, en la mañana, un granjero de la zona, llamado Mac Brazel, recorrió la zona en su caballo, como de costumbre, para llevar a sus ovejas desde un campo a otro. También iba acompañado por uno de sus vecinos. Debido a que la zona era un condado rural en aquel entonces, mientras se encontraban cabalgando, se encontraron con los extraños restos de un material metálico que nunca habían visto. Los trozos se podían ver en distintos tamaños y se encontraban dispersados a lo largo del suelo, como si se tratase de un accidente aéreo. De hecho, Mac recordaba que la noche anterior había escuchado una fuerte explosión a lo lejos. La textura de aquel metal era increíble, era ligero y flexible, pero al mismo tiempo tenía una resistencia que destacaba demasiado. Los dos granjeros se quedaron muy sorprendidos con lo que vieron aquel día, pues aquel material del que estaba hecho el metal pareciera como si no fuese de esa época,
como si estuviese muy adelantado. La explicación que el gobierno le brindó a los habitantes de aquel lugar era que se había tratado de un globo que estaba dedicado a estudiar el clima, y argumentaron que los restos que encontraron los dos granjeros se trataban de este globo meteorológico. Esta fue la explicación más lógica, y la cual no cuestionaron los habitantes de aquel condado. Sin embargo, varios años más tarde, en 1950, un periodista local decidió abrir una investigación sobre aquel suceso del incidente en Roswell. Las autoridades, en cuanto se enteraron que el periodista comenzó a publicar cosas relacionadas con este tema, le advirtieron que terminara con todo y que se apartara del hecho y dejara de hablar de todo eso. En cuanto el gobierno norteamericano le hizo esas advertencias a aquel periodista, supo que era por algo, que tal vez estaban ocultando algo que no querían dar a conocer. Todo eso solo provocó que aumentara el ímpetu de aquel periodista por todo el conjunto de sucesos relacionados con aquella noticia. Aquel periodista llamó demasiado la atención en su época, debido a que estaba tocando un tema en el cual el gobierno le había hecho advertencias para que dejara de hablar de aquello. El día que este periodista terminó su investigación, fue invitado a una de las radios locales más conocidas para compartir todo lo que había recopilado. Le iban a dar un espacio al aire en la radio para que compartiera abiertamente todo lo que él sabía. Total que llegó el día en el cual él se iba a presentar en la estación de radio. Cuando él llegó a la estación, lo hicieron esperar y él se sentó en un sillón que estaba a unos metros de distancia afuera de la cabina. Uno de los empleados que hacía la limpieza en la estación de radio afirmó haber visto llegar a dos desconocidos a la estación y amordazar al periodista. Cuenta que estos dos sujetos se lo llevaron con lujo de violencia. Lo subieron a una camioneta, como si se tratara de un secuestro. Eso fue lo último que se supo de aquel periodista. Y lo más extraño fue que toda nota o todo tipo de información que él había publicado con relación a todo esto fue totalmente borrada y desaparecida. Y por supuesto, todos señalaban que el gobierno había sido el culpable de la desaparición de aquel hombre, como si hubieran tratado de silenciarlo. Otro hecho muy raro de esta historia fue que el oficial encargado de la operación de recoger los restos del supuesto globo meteorológico se retiró poco después de la desaparición de aquel periodista.
El oficial renunció al Área 51, pero lo extraño fue que, años después de haber renunciado, dio a conocer un comunicado que fue poco común para su época y dejó pensando a muchos en aquel entonces. Parte de lo que dijo en aquel comunicado fue lo siguiente: durante todos los años en los que he trabajado ahí, puedo asegurar que todo lo que vi no era algo natural. Tal vez ni siquiera era de este planeta. Todo lo que dijo en aquel comunicado aumentó las sospechas de encubrimiento por parte del gobierno. Durante años se han planteado una gran variedad de teorías sobre qué fue lo que realmente sucedió en aquel lugar y a qué se debe la supuesta preocupación del gobierno porque aquel periodista no diera a conocer, porque no sacara a la luz aquella información del periodista. En conclusión, aquí la duda es la siguiente: ¿por qué el gobierno silenció a aquel hombre hasta el punto de desaparecerlo? Una razón fuerte debían de tener, ¿no creen? O tal vez tocó una fibra sensible de alguien muy poderoso.